una fe no fingida, del libro de Segunda de Timoteo, capítulo 1, verso 5. Y a donde él estaba predicando la palabra del Señor, y había un hombre que era paralítico. Y cuando él estaba predicando, Pablo, la palabra del Señor, y veía que este hombre, que todo lo que decía Pablo iba creciendo en fe, agarró Pablo, le dijo: en el nombre de Jesucristo, levántate. Y este hombre se le afirmaron los pies y empezó a caminar. Automáticamente la gente lo tomaron como que los dioses habían tomado cuerpo humano y habían visitado a esa región. Pero llegaron de Asia Menor unos judíos que profesaban el judaísmo y sacaron a Pablo fuera de la ciudad y lo apedrearon porque ellos decían que estaban idolatrando. Cómo estos hombres judaístas empezaron a transformar el corazón de la multitud que en un momento había creído en Pablo y lo que él estaba predicando. Lo llevaron fuera de la ciudad y lo apedrearon y lo dieron por muerto. Y los cristianos, los que estaban viendo allí, fueron a buscar el cuerpo para enterrarlo ya como muerto, pero Pablo se levantó, se sacudió el polvo y regresó nuevamente, cabeza, ¿no? Regresó nuevamente a predicar la palabra del Señor. Y ahí Timoteo ve a Pablo, cómo Dios respaldaba a este hombre, y empieza él a admirar a Pablo. Tenía una abuela, Loida, que el nombre Loida significa la generosa, la agradable. Eunice significa la victoriosa. Timoteo significa una palabra compuesta, Timeo y Teo. ¿Se animan? Teo, ¿qué quiere decir? El que adora a Dios. Y este joven Timoteo había sido instruido por la abuelita y por la mamá. Cuán importantes son los padres que instruyen a los hijos y a los nietos, ¿sí? Era de padre griego, no figura el padre allí, pero parece que la abuelita y la mamá conocían de la palabra de Dios, de raíz judía, a donde le transmitieron a Timoteo la palabra y las costumbres del Señor y la palabra de Dios, ¿sí? Timoteo fue uno de los pastores a donde más se multiplicó la iglesia de Éfeso. Dice que aproximadamente 30,000 personas estaban reunidas hasta que él murió y hasta que él falleció. Timoteo va a servir a Pablo cuando él estaba en las cárceles, a visitarlo. Y Timoteo tenía una característica que ya lo podemos ver un poquito más adelante del verso 5. Era cuando dice la palabra del Señor, Pablo le escribe: porque Dios no nos ha dado espíritu, pero la verdadera traducción era Pablo era tímido, era tímido, y Pablo lo animaba que la timidez a veces le impedía poder compartir la palabra del Señor. Mire, cuando el Espíritu de Dios te toma, yo también era muy tímido, extremadamente tímido. Cuando yo tenía que dar mis prácticas en la carrera, yo prefería hacerla escrita, porque éramos 20 alumnos a donde estábamos siguiendo la carrera, y cuando a mí me tenía que hacer un examen oral o exponer, mis manos empezaban a sudar, a transpirar, me ponía nervioso. Me volvía un poco
tartamudeaba para hablar, y esa es parte de la timidez y a lo mejor ciertos complejos en nuestras vidas, y cómo es que el Espíritu Santo va obrando en tu vida, va obrando en el corazón. Por eso no le podemos poner pero al Señor. Cuando Dios te llama es porque Dios va a hacer la cuota extra que tiene que hacer en tu vida. Eso sí, yo te quiero decir una cosa, que también las personas que anteriormente te conocían como tímido, cuando tú vas con un carácter que te ha transformado el Señor, ya la gente dice, no, me gustaba cuando era humilde. La gente confunde humildad con timidez, porque cuando tú tienes que establecer el reino de Dios, no lo tienes que establecer con un carácter tímido, sino que tienes que saber quién te respalda, y cuando tú sabes quién te respalda, tú tienes el carácter del reino que te ha enviado. Por eso dice la palabra de Dios que somos embajadores de Cristo, ¿sí? Y cuando la gente te ha conocido como tímido, dice, ya perdió la humildad. No, no es que perdió la humildad, es que ahora tiene carácter la persona. Amén. ¿Cuántos quieren cambiar por el Espíritu Santo de Dios? ¿Sí? Que nos dé un carácter para poder confrontar las huestes de maldades que se levantan. Y la iglesia es precisamente lo que dice Cristo, ni más ni menos lo que dice nuestro Señor Jesucristo. Dice que la iglesia, ¿sí? La iglesia hará retroceder las puertas del Hades. ¿Es verdad o no? ¿Para qué está la iglesia? Para hacer retroceder las puertas del Hades. Todo lo demás es parte del cómo ha cambiado el mundo y cómo ha cambiado nuestra sociedad y por ende cómo ha cambiado nuestra familia. Por eso Timoteo, este versículo de Timoteo, a nosotros nos confronta que estamos haciendo un montón de cosas que por el tiempo que nosotros estamos viviendo, hogares disfuncionales, hijos que no tienen la tutela o no tienen el respaldo de los padres, que no son corregidos por los padres. Y nos confrontamos aquí a la palabra del Señor, cómo hubo una abuela y cómo hubo una madre que pudo instruir a un Timoteo para entregarle a la sociedad, no una persona que no tenía conocimiento de la verdad, sino que andaba en integridad. Dice de una fe no fingida. ¿Sí? Todo lo que hacemos, todo lo demás es por causa de que Satanás tomó tanta ventaja que ha destruido la identidad que tenemos como familia. Si Satanás logra destruir un lente paterno, nosotros vamos a llamar al Creador, a nuestro Padre Celestial le vamos a llamar Creador, Dios, Jehová, Adonai, le podemos llamar todos los nombres, pero Jesús cuando se refería a Dios le decía Padre nuestro que estás en los cielos. Cuando Satanás logró romperte la identidad de un padre terrenal, va a intentar lograr que a través de lo que nosotros hemos padecido, quizás porque papá se fue, porque papá nos abandonó, papá murió cuando éramos niños, ¿sí? No tuvieron una identidad paterna, Satanás va a lograr con ese argumento destruirte toda la identidad que puede llevar una persona como un Padre Celestial. Por eso la gente le dice Diosito, ¿sí? Porque como han disminuido en la casa el carácter de un padre, a Dios lo tratan como Diosito. Y mayormente cuando hay matriarcado. Habita primeramente en los padres. ¿Amén o no? Si mi hijo me ve fingir, mi hijo va a fingir. Nada hace el hijo que no vea hacer al padre. Si yo como padre me muevo en el fingimiento para todo, que hoy estamos en la era de las máscaras, ¿sí? Por todos los temas de comunicación, por los medios de internet, por las redes sociales. Hoy máscaras, fingimiento, finge. Cuanto más finge, más van a tener un concepto de ti, ¿sí? El tema es que ayer me estaba viendo una fotografía en un periódico de internet, es más, Cipse, ¿no?
y dice las 10 estafas de las selfie. ¿Está bien dicho selfie? Que son fotos, las 10 estafas de las... Y cuando tú veías a personas que mostraban la cara, pero su cuerpo no condecía con la cara, ¿no? 10 estafas de la selfie. Y pasaban cada uno. Y algunos que se hacían Photoshop se ponían ojos celestes, se ponían bien delgaditos, y otros que eran muy flaquitos se hacían más cachetón y qué sé yo. O sea, los 10 engaños, los sacaban los 10 engaños. Y decían, no puede ser que hagan esto. Y hacen eso. Y consiguen novia, consiguen novio. ¿Sí? Entonces dice que tenía una fe no fingida, que habitó primeramente en su madre y en su abuelita. El papá no figura para nada acá. Porque la fe auténtica se transmite, ¿sí? La fe auténtica la transmitimos como padres. Sos de una sola pieza, eso quiere decir que una persona íntegra se comporta con los hermanos de un carácter, de una conducta, y se comporta en el campo de juego, se comporta en una salida, se comporta en la casa con la esposa, ¿sí? O sea que lo que calificaría para que nosotros podamos edificar la iglesia conforme a lo que dice Dios aquí, para hacer retroceder las puertas del Hades, es que llegara a nuestros hogares y que nuestros padres dijera al pastor, ¿saben qué? Mi hijo califica para que sea un siervo de Dios o para que sirva en la iglesia. Hermanos queridos, cuando la iglesia primitiva buscaban hombres de testimonio llenos del Espíritu Santo y que compartieran la palabra y que tenían la palabra del Señor para servir a las mesas, servidores. Entonces, la fe no fingida se transmite a nuestros hijos. ¿Sí o no? Eso se transmite a nuestros hijos. Si yo en la iglesia soy una cosa y fuera de la iglesia soy otra persona, o sea, nuestros hijos van a imitar más lo que ven por el ejemplo que todo lo que yo les pueda decir, todo lo que pueda oír. Y la gracia que tenía Timoteo, que la abuelita había influenciado en el corazón de Timoteo. Y tenía una fe que no fingía. Dice Pablo, traigo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre victoriosa. Y estoy convencido de que también en ti. Mire, el mandamiento más grande en la Escritura es este: y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y toda tu fuerza, lo que dice Deuteronomio capítulo 6, verso 5. En los 2 versos anteriores dice, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y mandamientos que yo te mando, y tú y tu hijo y tu hijo, el hijo de tu hijo, o sea, tu nieto, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Después dice, y esas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirán tus hijos y la hablará de ellas estando en la casa, andando en el camino y al acostarte y cuando te levantes. Lo que es Deuteronomio capítulo 6, 5, 6 y 7. Entonces, si nosotros podemos recuperar la iglesia en nuestra casa, y no es un culto, estoy hablando del ejemplo que le podemos dar a nuestros hijos, no llegar a solamente el domingo fingir que somos cristianos, que somos hijos de Dios, que fuimos lavados por la sangre de Jesucristo, pero cuando salimos de la iglesia, cuando llegamos al lunes, el martes, el miércoles, nos comportamos como los peores mundanos, eso van a recibir nuestros hijos, ¿sí? ¿Sabe cómo reduciríamos nosotros nuestras reuniones? Nos congregaríamos los domingos a solamente a juntar el deleite que hemos recibido en toda la semana de haber estado con Dios, porque nos tenemos que juntar con la congregación, con el pueblo de Dios,
Y serían las alegrías y el gozo y la paz que dice la palabra del Señor si nosotros nos volcáramos a Deuteronomio, la palabra que Dios le dijo al pueblo de Israel. Esto le repetirá a tus hijos al levantarte, cuando en tu casa, en el camino, en el campo, a donde vayas a trabajar y al acostarte. Lo que yo te mando hoy. No tendríamos reuniones de matrimonio, no tendríamos reuniones de damas, de varones, de jóvenes, ¿sí? O la tendríamos para otra situación en la iglesia. ¿Por qué? Porque en mi casa, en mi hogar, se consumaría todo lo que dice la palabra del Señor y ahí nacería la fe auténtica y original en nuestros corazones. ¿Por qué? ¿La transmite el pastor? No, la transmiten los padres. Usted imagínense que cómo podemos hacer y cómo puede hacer una iglesia para que los niños le obedezcan a los padres trayéndolo una vez a la semana y solamente una hora. Cuando conviven con gente mundana y aún los padres no ayudan en la casa. Y queremos que nuestros hijos sean unos querubines. Por eso Timoteo era de una fe no fingida, porque tenía a la abuelita y tenía a la mamá, ¿sí? Cuando tú ves que en los años 90 se levantó una onda que a todos le decían, no, eso es ser religioso, eso es ser religiosa. Ahora los chicos, adolescentes, 14, 12, ya te dice, no, eso es religiosidad. ¿Qué saben de religiosidad? Y repiten, porque nosotros como pastores hemos dicho, no, eso es religiosidad, eso es religión, eso es religión. ¿Qué saben de religión, digo yo? Prefiero gente religiosa que guardan la moral, guardan el testimonio, ¿sí? Que guardan una vida íntegra y no a gente libertina que hace de todo y porque cree que hace de todo, se le da el gusto de repetir lo que otros repiten, 12 años, 14 años, 15 años, 18 años, decir que es religioso algo, cuando ni saben la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque como padres no corregimos. Yo no puedo concebir que un enanito así, de 3, 4, 5 años, agarre a patada a los talones a la madre. Eso que lo tiene que ver el pastor. Y a mí me dicen, pastor, regáñelo a mi hijo porque no se porta bien. 5 años tiene. Déjemelo una semana ya a ver si no se lo va a traer. Pero no le puede festejar a un niño de 5 años, de 7 años, unas malas palabras. Cuando tú le festejas eso, tú estás permitiendo ciertos límites que te va a hacer una vida cuadrito para poder recoger esos límites. Permítele a un hijo que te diga la comida que le pones al plato, que es un asco. Yo te voy a decir, no necesito ser profeta para decirte de acá a 3 años qué es lo que vas a tener en la mesa. Un desagradecido. Era un hijo de un pastor bautista nacido en un poblado de Inglaterra y que tenía muchos problemas de salud de tal forma que él tenía que estudiar en su casa por los problemas de salud que tenía. De padres cristianos, eran varios hijos y este Campbell a la edad de los 13 años ya compartió el primer sermón en la iglesia donde pastoreaba el Papa. En una ocasión llegó un predicador, Moody, de Estados Unidos, llega a Inglaterra, impactó su corazón a la edad de los 13 años. Y este muchacho a los 19 años era un predicador muy activo y a los 19 años sigue una carrera que es psicología. De algún modo él empezó
a separar la Biblia y empezó a leer libros que hablaran de la Biblia. Psicológicamente, él tomaba que esos libros eran de mucha sabiduría, pero llegó un momento que tuvo un encuentro con el Señor, ¿sí? No dice cuál es el encuentro. Fue un hombre nació en el año 1863 y fue impactado por Moody y por la prédica que tenía este hombre. Y él llegó en un momento en decir, cuando tiene ese encuentro, no hay libro más bello, más hermoso que la Biblia, la palabra del Señor. Y sus hijos, por ende, llegaron a ser pastores. 3 hijos pastores, pero había uno más pequeñito. Y en una comida, a lo que voy, en una comida, en una cena, un mesero que lo conocía le preguntó, pastor, ¿quién de todos es el mejor predicador? Y el niñito más chiquitito, el hijito de Campbell, le dice, mi mami, ¿sí? Mi mami. Aunque tenía hermanos predicadores y el padre predicador, es el más chiquitito, le puedo decir, el mejor predicador es mi mami, ¿sí? ¿Por qué? Porque ella predicaba con el ejemplo. Entonces, esta es la historia de un hombre que supo reconocer que la mamá es la mejor predicadora que tenemos en casa. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? No es una reunión de damas, varones, no se vayan, ¿sí? Es para poder entender que en la Biblia también habla de una persona que es Timoteo, que tenía una fe no fingida. Segundo punto, la fe no fingida convence. Digan conmigo, mi fe convence. Pablo dice, y estoy convencido de que también en ti habita la fe no fingida. Pablo estaba convencido de que esa fe estaba en Timoteo también. El testimonio de una fe genuina se demuestra con hechos y obras, ¿sí? Una fe no fingida se demuestra con hechos y obras. Yo puedo decir que tengo una fe que no finge, pero la tengo que demostrar. ¿Cómo se demuestra mi fe? Con hechos, ¿sí? Con hechos. Porque aquí todos demostramos nuestra fe. Gloria a Dios, creo en Dios, amén, aleluya, ¿sí? Saltamos, bailamos, confesamos a Cristo, lloramos, nos arrepentimos y vamos, ¿sí? Pero acá hay que demostrar la fe. Y la fe se demuestra con hechos. Cuando las cosas no te van como quisiéramos, los hechos. ¿A dónde están los frutos de una fe cuando pasa por la caldera de la desconformidad? Cuando las cosas no nos salen como quisiéramos. Cuando tiene que pasar por el fragor o el horno de la prueba, de una enfermedad, una crisis económica, de una crisis emocional, de una crisis hasta espiritual en nuestras vidas. ¿Cómo es nuestra fe? ¿Cómo cantamos? No sé si se acuerdan del cántaro. ¿Cómo cantamos? ¿Sí? Cuando el alfarero metía el cántaro al horno y lo sacaba y con un palito lo tocaba, y si tenía un ruido hueco, seco, y no tenía un canto, lo metía de nuevo al horno. Y así somos nosotros, que a veces el alfarero nos mete de nuevo al horno para que cuando un jarro o una vasija en las manos del alfarero ya está lista para salir a ser de bendición, es que cuando lo metía en el horno y lo golpeaba con un palito hacía una resonancia, ¿sí? Y dice, ya está listo. Me pregunto yo, ¿cómo nosotros cantamos cuando salimos del horno? ¿Maldecimos a medio mundo o decimos, Señor, si no hubiera sido por esta, ¿sí?, mi fe hubiera declinado? Santiago nos dice, Santiago capítulo 2, 14 al 20. Hermanos queridos, hoy nadie aplaude y nadie lo lleva a la alfombra roja a un matrimonio que tuvo 50 años casado en integridad. Marido de una sola mujer, mujer de un solo marido,
Hoy llevan a la alfombra roja a los famosos, a donde los jóvenes tienen sus ideales. Por eso somos muy golpeados en el matrimonio, porque tenemos ídolos, ¿sí?, que se quiebran por el dinero, por la fama, por el materialismo. Se quiebran por conveniencia, se quiebran por poder. Y ellos son los que pasan a la alfombra roja, llegan en una limusina. Y hoy los jóvenes y no tan jóvenes, ¿sí?, porque me he dado cuenta que hasta los viejos tienen sus ideales, tienen sus ídolos. Y parece que nos derretimos con esas personas que tú dices, wow, ¿cómo me gustaría pasar por la alfombra roja como él? Hermanos queridos, pónganse contentos porque no vamos a una alfombra roja, sino que vamos a unas calles de oros, de mar de cristal. Allí pasaremos y aquellos que tuvieron la alfombra roja nos van a admirar. ¿Saben qué? Porque no todos caminarán por las calles de oro y mar de cristal. Amén. Amén. Den un fuerte aplauso al Señor, porque creo llegar a ese lugar. ¿Sí? Yo creo que un día caminaremos por calles de oro y mar de cristal. ¿Sí o no? ¿Usted lo cree o no? Wow, cuando te lleven los ángeles, no vamos a ir en limusina, te lleven en una nube. Se ven los frutos. Mateo capítulo 7, versos 16, 17 dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buen fruto, pero el árbol malo, fruto malo, da fruto malo. ¿Sí? Proponga que este año usted tiene que llegar a fin de año, por lo menos con el fruto del amor. ¿No ve que hoy la gente mata egoístamente? ¿Sí? Las grandes potencias no hacen guerra con gente que no le puede sacar absolutamente nada. ¿A dónde se meten las grandes potencias? ¿A dónde pueden sacar petróleo? ¿A dónde pueden sacar riquezas? Minas, ¿sí? ¿A dónde hay riqueza? Ahí se mete. ¿Pero por qué no se meten en Haití? ¿Por qué no se meten a ayudar a Haití? Porque creen que no le pueden sacar nada. Estaba leyendo una estadística que Haití tiene un estándar de vida hasta los 50 años, 48, 50 años. La gente llega a 48, 50 años, ya, si viví 51 años, ya estás viviendo gratis. Usted, imagínense el grado a donde bajó el estándar de vida. En una nación extremadamente pobre, pero extremadamente idolátrica, en la brujería. El presidente de la nación de ese país la entregó a Satanás. A donde se practica el vudú, a donde se practica toda corriente satánica, que a donde practicaron los antiguos, a donde nosotros creemos que los zombies es un cuento de mitológico, pero a donde se ven zombies. La gente dice que entierran a sus familiares cuando lógico, cuando fallece no va a enterrar vivo, ¿no? En los patios de la casa, porque si no se roban los cuerpos. En los patios de la casa. Ahí se convirtieron los cementerios. Entonces, una fe no fingida es una fe que convence, es una fe que convence, pero también una fe que tiene frutos, tiene obras y tiene frutos. Cuando tú ves una persona que tiene obras y tiene frutos, esa es una fe que convence. Cuando tú ves una persona que se puede llevar la Biblia para todos lados, pero es el primero que provoca los escándalos, es una persona estafadora, es una persona que engaña a la esposa, engaña al esposo. Se puede conocer todos los versículos bíblicos, pero eso no convence. Yo para ser como esa persona yo no soy. ¿A quién va a convencer? ¿Sí? Cuando es una persona mentirosa, cuando es una persona que no es... una persona que no es colaboradora. Nadie quiere convencer de ese evangelio y de esa fe. ¿Sabe la fe que convence? Yo me acuerdo que cuando nosotros éramos niños, cuando teníamos 7 a 10 años, la iglesia era tomada como respeto en los lugares donde nosotros estábamos. ¿Por qué? Porque era una iglesia que se ayudaba mutuamente.
Es una iglesia que invitaba a la gente, sin predicar el evangelio, invitaba a la gente a acercarse a la iglesia, porque ahí te iban a ayudar. ¿Por qué? Porque se veía precisamente los frutos, pero también se veía la obra. Cuando tú veías una persona que discutían por un precio y había un cristiano en medio, el cristiano no te discutía, el cristiano sabía que la provisión viene de Dios. Pero cuando estamos peleando hasta con nuestro propio hermano por una herencia, algunos tienen una escoba para heredar, pero pelea la escoba y se matan entre hermanos. O sea, ¿cómo puede ver que una fe que sea una fe no fingida cuando nosotros no convencemos con nuestra fe? ¿Por qué? Porque no tenemos frutos. Hay que proponerse que este año yo por lo menos voy a llegar a fin de año, que por lo menos tengo el fruto del amor, el fruto de la paz, ¿sí? En mi casa, y el fruto del gozo. Eso no te lo da el mundo. Eso no te lo da la riqueza ni el materialismo. Eso te lo puede dar el Espíritu Santo en nuestras vidas cuando nosotros nos negamos a nosotros mismos y crece Dios en nuestras vidas. ¿Cómo no va a faltar amor en una tierra que derrama sangre porque sí, nada más? Me pregunto, si nuestra tierra es sembrada sangre, ¿qué es lo que vamos a cosechar? Ahí falta el amor. Ahí no hace falta el amor. Ahí falta la paz en nuestros corazones, la paz de nuestros. ¿Para qué? Para que dice, mira esto, lo que tienen, pero ellos están en paz. Se pueden reír en medio de las dificultades. Se pueden gozar. También el gozo no significa que toda la vida te vas a andar riendo como un tonto en la vida. Sí, pero significa que tienes paz en tu corazón. Eso invade un gozo en nuestros corazones, en nuestras vidas. Si tan solo la iglesia pudiera recuperar 3 frutos fundamentales en su vida: la paz, el amor y el gozo. Fundamental en nuestras vidas. Para tener una iglesia distinta. Para que cuando yo vaya y me reúna el domingo, no vaya a demandar, sino que vaya a unir mi gozo con mis hermanos. Tercer punto, y ya vamos terminando. La fe no fingida está conectada con la Escritura. Segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 15, dice, no sé si está, los de multimedia lo pusieron, y que desde tu niñez has conocido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por medio de la fe que es en Cristo Jesús. Una fe no fingida es una fe que está conectada a la palabra de Dios, a la Escritura, ¿sí? No repetir versículos bíblicos porque sí, sino saber que cada versículo bíblico que nosotros vemos en la Escritura tiene un fundamento. No hay que sacarlo de contexto. No podemos repetir toda la vida, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero hay un contexto, ¿sí? Y el contexto es, sé vivir, ¿sí?, en abundancia y sé vivir en escasez. Fui enseñado y he aprendido. La felicidad no está en los accesorios del mundo. La felicidad la tengo acá adentro. Y ahora sí, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque si tú tienes un precio, si yo tengo un precio, Satanás te va a comprar. No hay peor cosa que un hombre o una mujer tenga un precio sobre su vida. Porque Satanás, mire, si hay algo que es especialista, Satanás, que es un engañador por excelencia. Yo puedo engañar a mi hijo, puedo engañar a mi esposa, puedo engañarlos a ustedes. Pero Satanás es un engañador por excelencia y es un paciente por excelencia. Tiene una paciencia, ¿sí? Y ese fue el argumento que hizo que Satanás pueda detener de alguna forma a las congregaciones o a la iglesia. Por eso a veces dedicarnos a enfatizar en reuniones de carácter homogénea nos quitó la fuerza para hacer retroceder las puertas del Hades.
Si la iglesia no tiene una identidad de hacer retroceder las puertas del Hades, todo lo que hacemos nos quita la fuerza. Dice así la palabra del Señor. Entonces, una fe no fingida está conectada a las Escrituras. No adultera la palabra de Dios poniendo excusas. ¿Sí? Cuando una persona adultera la palabra de Dios y pone sus propias excusas, lo hace a su manera, a la manera de las personas. Tiene genuino interés en lo que Dios dice. Eso es lo que me pregunto. ¿Tenemos genuino interés de lo que Dios dice o lo que nosotros decimos? A mí me parece, ¿sí? A mí me parece. Se esfuerza en poner por obra lo que ha aprendido o lo que aprende. Comparte con otros su genuino amor a Dios. ¿Sí? Está conectado a la palabra. ¿Sabe cuándo yo me conecto en mi matrimonio? Cuando yo puedo hablar bien del matrimonio. ¿Sabe cuándo yo me desconecto con el matrimonio? Cuando yo lacero el matrimonio. Nunca le demandes a la iglesia lo que tú no haces en tu casa. Por eso, clásicas personas que cambian de iglesia porque quieren conseguir la iglesia mejor, cambian de iglesia demandando a la iglesia, porque el día que nosotros demandemos a la iglesia es porque nosotros estamos golpeando el cuerpo de Cristo. Los que se cambian de iglesia esperando una iglesia mejor es porque quieren cambiar en realidad lo que hacen en su casa y se la agarran con la iglesia. Póngame en la cara que quiera. Pero lo que usted no puede hacer en su casa, no lo va a poder lograr ver en la iglesia. Porque la iglesia es la suma o es el promedio de lo que nosotros somos en nuestra casa. Es un promedio. Se promedia todo. Híjole, man. Me lo tengo que tragar yo todo esto, ¿eh? ¿Sí? Por eso Pablo dice: tengan discernimiento del cuerpo de Cristo cuando vamos a pasar la Santa Cena. ¿Sí? El apóstol Pablo, al final de su ministerio, aún estaba encarcelado en Roma, sabía que le llegaba la hora de estar en la presencia del Señor o la muerte. Y segunda de Timoteo capítulo 4 del 7 al 8 dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado ¿qué? ¿He guardado qué? Dice: por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Toda batalla, toda guerra lleva el nombre por el cual se pelea. La batalla del Golfo Pérsico, la guerra de las Malvinas, la guerra de Vietnam, ¿sí? La batalla nuestra es la batalla de nuestra. ¿Cómo se llama la batalla que estamos? La batalla de nuestra fe. Si el Satanás te tocó todo y no tocó tu fe, ¿sí? Usted tiene que reservar una corona de justicia para su vida. Por eso Pablo dice de una fe no fingida, para traer la presencia de Dios a nuestros hogares. A nuestros hogares. Saber que nuestros hijos nos están viendo, que si nosotros queremos que nuestros hijos tengan una fe no fingida, abuelita o abuelito, mamá, papá, acá hablan de un ejemplo. Los abuelitos que tienen acceso a sus nietos, compórtese
como se comportaría el apóstol Pablo aquí en la tierra. ¿Sí? Y no mande a su nieto a decir, dile que no estoy. Porque ellos toman el ejemplo. Ellos no saben de doctrina. Digan conmigo, una fe no fingida para transmitir a mis nietos. Papá, mamá, arregle sus asuntos a puerta cerrada y sin gritar, para transmitir una fe no fingida. ¿Saben cuando los adultos hablan mal de los padres, hablan mal de un pastor adelante de los niños? Porque los niños nunca quieren saludar al pastor. Hay excepciones, ¿no? Y usted cuando llega a la iglesia le dice, saluda al pastor. Pero papá, si lo estuviste criticando, estuviste hablando mal de... Ay, que estos chicos ya no quieren saludar. Y que si estás hablando mal de pastor, ¿cómo lo van a saludar? Los chicos no son tontos. Excepciones. Hay excepciones. Ahora no lo va a pellizcar a los hijos para que vengan y me saluden a mí, ¿eh? Hay excepciones. ¿Sí? Ya se van a caer todos a la oficina a saludarme ahora. Papá, mamá, tengo que transmitir una fe no fingida a mis hijos. Para tener en mi casa un Timoteo, que significa un adorador de Dios, o el que honra a Dios. Amén.